Abran sus Biblias en Éxodo, el capítulo 13, y vamos a traer una enseñanza en esta mañana titulada el desierto. El desierto es común escuchar en la Biblia. Muchas veces, vez tras vez, tú vas a encontrar en la palabra este tema del desierto relacionado con el pueblo de Israel y con el destino que Dios había planificado para ellos. Pero tú vas a ver muchos episodios. Por ejemplo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por 40 días. El apóstol Pablo, una vez que conoció a Jesucristo, fue llevado también al desierto, donde fue entrenado ahí en el desierto de Arabia, y donde el Espíritu Santo le enseñó muchas cosas que luego él, cuando regresó, empezó a enseñar a las iglesias que formó, principalmente dentro del pueblo gentil. Juan el Bautista, también la Biblia nos enseña que vivió en el desierto de manera encubierta, hasta que él fue preparado con el Señor para luego empezar a preparar el camino de Jesucristo, preparar el camino del Señor. Entonces, el desierto es común encontrar en la Biblia, en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Tú dirás, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver esto del desierto conmigo de manera personal? Mira, Éxodo 13 dice en el versículo 17 y 18 lo siguiente. Dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas Dios hizo que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. O sea, Dios adrede, a propósito, según la Biblia, estamos viendo que los hizo pasar por el camino más largo, porque Él tenía un plan. Él tenía un propósito en lo que estaba haciendo. Entonces acá hay un tema de las maneras de Dios. ¿Cuántos saben? Justamente Sergio comentó, ¿verdad? ¿Cuántos saben que Dios tiene promesas para sus hijos? Levanten sus manos, ¿cierto? ¿Cuántos creen en las promesas de Dios? ¿Cierto? Las promesas de Dios, mira lo que dice 2 de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Repite conmigo: preciosas, grandísimas promesas, ¿cierto? Grandísimas promesas para nosotros, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. O sea, en otras palabras, si Dios dijo algo, Dios no se retracta. Amén. Si Dios te prometió algo, Él no se va a retractar. Por eso dice: las promesas son sí. ¿Cuántos lo creen? Amén. Son sí para sus hijos. Algunas personas de repente dicen: bueno, yo creo que esas promesas son para fulano de tal. Yo creo que esas promesas son para Gabriel y Mafer. Pero para mí no son esas promesas, no, porque yo no soy como ellos. Yo tengo tal problema, yo tengo tal dificultad. Entonces, hay veces nosotros tenemos ese concepto errado, pero la Biblia dice: las promesas de Dios son sí. Si Dios te ha dado una promesa, entonces tú tienes que creerla. Cree en lo que Dios ha dicho que va a hacer. Amén. Y de esa manera tú vas a ver rápidamente cómo aún la actitud cambia y el entorno cambia. Entonces, Dios le prometió a Israel que iban a entrar a la tierra prometida, una tierra donde iba a fluir la leche y la miel. Pero para poder ver cumplida esa promesa, Dios los iba a llevar al desierto. Ellos iban a llegar a la tierra prometida, pero a través del desierto. O sea, salían de Egipto, una escala en el desierto, con el destino final en la tierra prometida. Ese era el propósito, ese era el plan de Dios. Pero tú vas a ver que siempre esto fue real en el pueblo de Israel, y es cierto también en la vida cristiana. Tú vas a ver de que entre cada promesa de Dios y el cumplimiento de esa promesa, tú vas a pasar por un desierto. El desierto, entonces, en definitiva, se convierte en un lugar de prueba, un lugar de tentación, un lugar
de desánimo, un lugar en donde te sientes desalentado, un lugar donde tú piensas que nada va a suceder, un lugar en donde tú estás a punto de renunciar en todo, un lugar donde sientes que no quieres seguir avanzando. El desierto es ese lugar donde el diablo te dice que todo lo que estás creyendo es una mentira. Y tu fe empieza a flaquear. Y empiezas a desmoronarte. Y empiezas ahí a trastabillar, como se dice. Y empiezan las dudas en tu mente. Entonces ocurre eso muchas veces. El lugar donde te sientes seco. Si estás en el desierto, todos en la iglesia están contentos por un precioso tiempo de alabanzas. El culto estuvo extraordinario. La prédica fue buena porque habló a tu corazón y suplió una necesidad que estabas buscando. Pero tú, cuando todos dicen, ¡ay, qué bueno el culto!, tú dices, así a mí no me pareció. Porque estás en el desierto. Porque hay algo que está impidiendo que lo que los demás están experimentando, tú no lo experimentes. Estás en un momento en que estás pasando por el desierto. Un lugar donde no sentimos la presencia de Dios. Cuando todo esto sucede es porque te encuentras en un desierto en tu vida. O sea, tú tienes la promesa de Dios, de lo que Dios te ha dicho, y tú quieres ver el cumplimiento, pero te encuentras en medio del desierto. Ahora, en el caso de los israelitas, el desierto no estaba diseñado para matarlos, sino para equiparlos. Pero ellos no lo sabían, ellos no lo entendían. Ellos pensaban que iban a morir en el desierto. Pero tenían la necesidad imperiosa de atravesar el desierto. No quedarse en el desierto, atravesar el desierto. Entonces, el desierto es el lugar donde Dios nos prepara. Y si no entiendes el desierto, y si no entiendes lo que estás pasando, y que Dios aún está en control, ¿cierto? Y como Joel dijo el domingo pasado en la prédica, ¿verdad? Dios sabe. Aunque yo no lo entienda, suficiente que Dios lo entienda. Amén. Amén. Aunque yo no lo sepa, suficiente que Dios lo sepa. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces Dios siempre está en control y Él nunca deja de estar en control. El desierto no ha sido diseñado para destruirnos. Hermano, hermana, no vas a morir donde estás. Tranquilo, tranquila. ¿Ok? Vas a salir de la circunstancia. Vas a encontrar la respuesta si ahora no la encuentras. Tranquilo, tranquila. Ese es un lugar, ese es un momento. ¿Ok? El desierto es un momento. Es pasajero. No te vas a quedar allí en esa circunstancia que estás atravesando. Dios tiene el control de lo que estás pasando. Pero hay veces va a llevarte por ese desierto. Pero va a guiarte en el proceso. Todo creyente tiene una experiencia en el desierto. Negocios, familias, esposos, relaciones padres, hijos, hijos padres, iglesias, pasarán a través del desierto. Y esa es la forma, la manera de Dios. Hay un versículo bien interesante que quiero llamar la atención de ustedes, el Salmo 103. El versículo 7 dice lo siguiente: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Mira, bien interesante. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. En la NTV dice, dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras en el pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel conocía a Dios por lo que Dios hacía con ellos. O sea, tenían hambre, venía el maná del cielo. Tenían sed, salía agua de la roca. Sus vestidos, su ropa no se desgastaba según la Biblia. O sea, ellos conocían a Dios por sus obras, por lo que ellos veían. Pero bien interesante porque dice, sus caminos notificó a Moisés. En la NTV dice, dio a conocer su carácter a Moisés. O sea, Moisés conocía el carácter de Dios. Moisés conocía el modus operandi de Dios. Moisés sabía el porqué de la circunstancia y eso le daba paz. El problema en muchos cristianos en su vida que no tienen paz es porque solamente están acostumbrados a recibir una respuesta de Dios. Pero cuando Dios no te responde y estás en un tiempo de desierto, entonces tu fe trastabilla y se tambalea. ¿Por qué? Porque dice la palabra nuevamente, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Si tú conoces al Señor solamente por lo que Él te da,
por lo que Él te provee, por lo que Él te sana y tantas cosas. Entonces nos acostumbramos a recibir de Dios, pero no conocemos el carácter de Dios. Y acá dice la palabra que Moisés conocía el carácter de Dios y por lo tanto tenía paz en espíritu. Independientemente de lo que ocurría a su alrededor, Moisés tenía mucha paz. Entonces, cuando conocemos a Dios, no importa lo que tenemos enfrente, nuestra fe sigue intacta. Amén. Nuestra fe sigue incólume e intacta y eso es lo que sustenta tu vida como hijo de Dios. Pero cuando no conocemos sus caminos ni su carácter, pensamos que a Dios no le importa lo que nos pasa. Cuando no entiendes los caminos de Dios, ¿sabes lo que va a pasar? Vas a malinterpretar lo que sucede. Cuando no conocemos los caminos de Dios, el modus operandi de Dios, vamos a malinterpretar erróneamente lo que nos está pasando o nuestra circunstancia, y al malinterpretar, entonces lo que va a pasar es que no vamos a poder tener paz en la tribulación o en la adversidad. Y ahí es donde el diablo va a aprovecharse para tentarte, para ponerte pensamientos, para tratar aún de sacarte de carrera. ¿Ok? Yo recuerdo tiempo atrás, lo he contado varias veces, mi testimonio con mi esposa, cuando ella y yo nos quedamos sin trabajo, nuestras hijas muy pequeñas, amén, una familia, esposo, esposa y 2 hijos y 2 hijas, en el que como toda familia necesitábamos suplir nuestras necesidades y no encontrábamos trabajo ninguno de los dos. Yo tenía un carrito viejo donde trataba de hacer taxi, el carro se malograba una cosa, arreglaba el carburador, se malograba la bomba del filtro de aire, arreglaba el filtro de aire, se malograban las bujías, arreglaba las bujías, se pinchaba una llanta, arreglaba la llanta, se malograba, es decir, lo que ganaba lo usaba para arreglar el carro, lo que ganaba usaba para arreglar el carro. Al final estábamos en una economía muy precaria, pero en ese tiempo, hermanos, yo les cuento, el Señor nunca quitó la paz de nuestro corazón. Había un vecino que vivía justo al costado de nosotros y él decía: Tony, no puedo dormir. A ver, hermano, pasa, siéntate. Yo lo hacía pasar ahí al comedor que tenía en la casa. ¿Qué pasa, hermano? No puedo dormir. Me dice: no puedo dormir. ¿Y por qué no puedes dormir? No puedo dormir porque tú no tienes trabajo, me decía. Yo dormía, pero él no dormía. Entonces, él no dormía y se preocupaba porque yo no tenía trabajo. ¿Y cómo haces para mantener a tus hijas? ¿Y cómo haces para pagar el colegio? ¿Y cómo haces para comprar la leche? Y yo le decía: no sé cómo lo hago, pero nunca me falta porque Dios es mi proveedor. Entonces yo conocía el modus operandi de Dios y yo no entendía cómo, pero la provisión siempre estaba en mi casa y esa debe ser una realidad como hijos de Dios. 3 cosas que debemos aprender sobre el desierto. Número 1, el desierto no es un error. El desierto no es un error. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. En esos 40 días fue tentado por Satanás y cuando termina la tentación, dice la palabra que Jesús llegó en el poder del Espíritu y comenzó su ministerio. El desierto no es un error, hermanos. O sea, es el plan que Dios va a utilizar para llevarte al siguiente nivel en tu vida. No es un error. O sea, en Egipto fueron esclavos por más de 400 años. Ellos tenían una baja autoestima, imagínate, ser esclavos por generaciones, 430 años de esclavitud. Y todas las generaciones esclavos, esclavos, esclavos. Por lo tanto, lo primero que Dios tenía que hacer con ellos es cambiarles su mentalidad de esclavitud. Entonces, el desierto nunca es un error. Número 2, el desierto revela lo que hay en nuestro corazón. Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ojo, no le revela a Dios, sino a nosotros lo que está en nuestro corazón. ¿Sabes para qué? Para que lo podamos sacar de allí y para que lo podamos cambiar, para que nuestro corazón sea mudado por Dios. Me encanta esa palabra en portugués que usan, ¿verdad? Mudado. Y creo que esa palabra mudado tiene una connotación aún más profunda que simplemente un simple cambio. Mudado, o sea, Dios tiene que mudar tu corazón, tiene que hacer un cambio estructural y de todas las formas. Ese corazón, hermanos. Entonces, el desierto revela lo que hay en el corazón. O sea, si tú tienes amargura, tus relaciones siempre van a terminar mal porque tú tienes amargura en tu corazón. Si tú tienes paz,
esa paz vas a transmitirla y vas a tener buenas relaciones con todas las personas. Pero la mayoría de los problemas no son por culpa de otros, sino que los problemas están en nuestro corazón. O sea, no es que tengo problemas en mi matrimonio, no, yo tengo problemas. Y esos problemas los llevo en mi matrimonio. ¿Están de acuerdo? ¿Amén? O sea, es la persona que lleva sus problemas. El matrimonio tiene problemas, o sea, ¿tú puedes hablar con el matrimonio? ¿O soy yo? ¿O es ella? ¿Cierto? Entonces, somos nosotros los que llevamos nuestros problemas al matrimonio. Pero los problemas están en el corazón. Así que cuando el corazón se arregla, nuestras relaciones también se van a arreglar. Entonces de repente estás en problemas en tu familia, con tu esposo, con tu esposa, peleando como perros y gatos. Entonces siempre ahí se va a revelar lo que existe en el corazón. Entonces el desierto revela lo que hay en nuestro corazón y esta es una de las razones por las que Dios nos hace caminar por lugares de desierto. ¿Sabes para qué? Para cambiar nuestro corazón. O sea, tú atraviesas el desierto, pero en ese proceso de atravesar ese desierto, Dios te conlleva a que tu corazón sea mudado, sea cambiado, sea transformado por las circunstancias que tú estás atravesando para que puedas cumplir los propósitos de Dios. Y número 3 también, ¿ok? Nosotros determinamos cuánto tiempo nos vamos a quedar en el desierto. Nosotros determinamos. Mira lo que dice de Números 14, 33 y 34. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestras rebeldías, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. O sea, toda una generación de israelitas murió en el desierto. Cuando tú lees el libro de Deuteronomio, creo que en el capítulo 1, ahí dice de que en los términos actuales, alrededor de 160 kilómetros entre el monte Horeb y la ciudad de Cades Barnea, que era la frontera de la tierra prometida. La Biblia dice que alrededor de 11 jornadas o 12 jornadas, o sea, 12 días, 11 o 12 días, había entre el monte Horeb y Cades Barnea. Cades Barnea, como les dije, era la frontera de la tierra prometida. 11 días. Ahora, ellos se demoraron 40 años en vez de 11 días. ¿Tú te puedes imaginar? 11 años, ¿cuánto tiempo, cuánta diferencia hay? ¿Cierto? ¿Cuánta diferencia existe entre 11 días y 40 años? Pues esa diferencia se quedaron ahí en el desierto. O sea, a lo que quiero entender, hermanos, que toda la generación de israelitas que salió de Egipto murió. Dios no quería que ellos murieran allí, pero ellos murieron. O sea, hay muchos creyentes que prolongan su estadía en el desierto. ¿Saben por qué? Porque no quieren obedecer a Dios. Y se quedan postrados en sus vidas. Viven vidas en mediocridad en las diferentes áreas. Y por lo tanto su situación se perpetúa. Y tú lo ves ahí todos cabizbajos, todos tristes y no tienen victoria. Y su vida siempre anda de tumbo en tumbo. Hermanos, Dios no desea que nos quedemos en el desierto. ¿Cuántos quieren salir del desierto? Levanten la mano. Nadie nos gustaría quedarnos ahí en el desierto. ¿Cómo acortar nuestro tiempo en el desierto? Ahora, recuerda, el desierto no es un error. El desierto revela lo que hay en nuestro corazón y también nosotros determinamos cuánto tiempo nos vamos a quedar ahí. Entonces, ¿cómo acortar nuestro tiempo en el desierto? Número 1, que la palabra de Dios se mezcle con la fe en tu corazón. Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, el desierto debería ser un lugar en donde nuestra fe debería robustecerse, debería aumentar. El pueblo de Israel fracasó en fortalecerse
en la fe. Porque acá justamente está diciendo, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, cuando la Biblia te dice algo o Dios te da una promesa, nosotros tenemos que creer la promesa de Dios. Amén. El problema está cuando tenemos duda o incredulidad. Entonces, número 2, ¿cómo acortar nuestro tiempo en el desierto? Número 2, debemos obedecer y someternos a nuestros líderes. Mira, Números 12, ¿ok? Números el capítulo 12. ¿Okay? En Números el capítulo 12 hay una historia bien interesante, ¿ok? Busca en tu Biblia, porque habla sobre Moisés que tomó una mujer que no era parte del pueblo de Dios, sino tomó una mujer extranjera y le hizo su esposa. Mira lo que dice. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Ahora anda al versículo 8, lo que dice la segunda parte. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y en el versículo 10 dice lo siguiente. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Ahora, miren, les voy a explicar. Moisés estaba equivocado en esa circunstancia, en esa situación en particular. Él no debió haber tomado esa mujer que era extranjera, que no era parte del pueblo de Dios. ¿Ok? Moisés sabía eso. Ahora, María y Aarón eran hermanos de Moisés y también tenían posiciones de liderazgo ahí entre todo el pueblo de Israel. Entonces, a raíz de que Moisés tomó una mujer extranjera y no israelita, empezaron ellos a hablar y decir que ¿acaso él es el único? ¿Acaso yo no también estoy preparado? ¿Acaso Dios solamente habla a través de Moisés? ¿Cómo es eso? Pero con una actitud como en rebeldía y en desacuerdo por lo que Moisés había hecho. Pero bien interesante, ¿saben por qué, hermanos? Porque lo que pasa es de que a raíz de esta forma de hablar de Moisés sin reverencia a Moisés, entonces dice la palabra que la lepra se le pegó a María. Mira lo que dice Hebreos 13, 17. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. O sea, Moisés se había equivocado, pero no obstante que Moisés se había equivocado, la forma como ellos estaban hablando de Moisés, cómo consideraban a Moisés, fue delante de Dios desaprobada al punto de que María se llenó de lepra. Hermanos, no con esto no estoy diciendo que justifiquemos pecados, por más quien sea, no lo podemos hacer. Pero lo que tenemos que hacer, a mí me encanta la actitud de David para con Saúl. Porque no obstante, Saúl había pecado, no obstante, Saúl perseguía a David para quitarle la vida. Me encanta el corazón de David, que es el que nosotros debemos anhelar tener también, porque él dijo, yo no voy a tocar al ungido de Dios. Pero te está persiguiendo, no voy a tocar al ungido de Dios. Pero quiere matarte, no voy a tocar al ungido de Dios. Pero si no lo matas a ti, él te va a matar, yo no voy a tocar al ungido de Dios. O sea, en otras palabras, David tenía una convicción en su corazón de que independientemente de lo que él veía, su corazón, él lo guardaba y lo cuidaba. Hermanos, nosotros como cristianos tenemos líderes en la iglesia. Y acá no hay plenipotenciarios, acá no hay monarcas, no hay nada de eso. ¿Por qué hay líderes en la iglesia? Porque es necesario que haya liderazgo.
Amén. Cuando alguien te llama por teléfono, cuando te escribe un WhatsApp, no es para molestarte, no es para fastidiarte, no es para arruinarte la vida. Es porque realmente estamos preocupados por ti. Es porque hay un sincero deseo de saber cómo estás, qué dices. Entonces, ¿qué es lo que corresponde a una persona que viene a la iglesia, a un miembro de la iglesia? Reportarse. Me encanta cuando a mí me escribe una persona, otra persona, pastor, mira, no voy a poder ir por tal cosa. Amén, me gusta eso. ¿Por qué? Porque hay un reporte, te estás reportando y es necesario. Por supuesto que es necesario porque somos una familia. Si tú no te reportas, significa que estás por tu cuenta. Y no es bueno que estés por tu cuenta. Somos parte de un rebaño, somos parte de un redil, somos parte de una congregación. Y cuando tú te reportas, es más fácil para nosotros aún saber cómo orar por ti. No vine, pastor, porque hace un mes no encuentro trabajo. Ok, vamos a orar para que Dios provea tu trabajo. No tenía ni para comer. Ok, pero si no hay un reporte, si nosotros no sabemos, porque ¿cuántos saben de que Dios sabe, pero yo no sé? Amén. Dios sabe, yo no soy Dios. Mira a la persona a tu lado y dile, felizmente el pastor no es Dios. Dile eso, felizmente. Yo no soy Dios. Tú tampoco eres Dios. Dios es Dios. Entonces lo que corresponde a nosotros es someternos a nuestros líderes espirituales. Así como también nos sometemos y debemos hacerlo a las autoridades civiles. Amén. Tenemos que someternos al rey, en este tiempo, bueno, a los presidentes, al policía, tenemos que someternos. A mí, por ejemplo, me da mucha pena cuando veo por la televisión cómo maltratan a los policías, cómo los insultan, cómo dicen muchas cosas. Eso no es bueno, hermanos. Eso no es bueno. Y de repente el policía se equivocó. Ya el policía se equivocó, le dicen su vida, le dicen a esa pobre mujer que está policía, o ese policía, pues de inepto para abajo, lo tratan de las peores formas. Nosotros debemos obediencia y tenemos que someternos a nuestros líderes en la iglesia, pero también de manera secular. Es muy importante. ¿Cómo acortar nuestro tiempo en el desierto? Número 3, no murmures ni te quejes. Ahí sí, pastor, me agarró. Eso sí, ahí me agarró. Números 14, 27. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Ahora mira, cuando tú lees todo el pasaje de Números 14, ellos estaban hablando de Moisés. Estaban quejándose de Moisés. Estaban ahí refunfuñando, estaban murmurando, estaban malhumorados contra Moisés. Pero acá en este versículo, interesante porque dice, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? O sea, Dios se lo tomó de forma personal. Hola. Dios se tomó de forma personal lo que los israelitas estaban murmurando contra Moisés. Cada vez que murmuramos y nos quejamos de nuestra vida, del esposo, esposa, hijos, trabajo, del pastor, del gobierno, Dios se lo toma de forma personal. Entonces, más tiempo nos vamos a quedar en la situación en la que estamos si comenzamos a murmurar. Quejarse es sinónimo de quedarse. Más te quejas, más te quedas. Cuando yo murmuro, también le estoy diciendo a Dios lo siguiente. Dios, tú no estás haciendo un buen trabajo. Creo que si yo estuviera a cargo, lo haría mejor que tú. Esa es la lectura. ¿Por qué? Porque tanto hablas, tanto murmuras, tanto te quejas y tanto y tanto y tanto. Entonces Dios te dice, entonces hazlo tú. ¿Puedes hacerlo? ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué no? Mira a la persona, tú le dirás así. Hazle así a la persona de otro lado. ¿Saben por qué, hermanos? En la mayoría de los casos es más fácil hablar. En la mayoría de los casos es más fácil hablar. Y así no sepamos lo que digamos, pero simplemente por el hecho de hablar. Y siempre nos quejamos porque el vaso está medio vacío en vez de medio lleno, que mucho frío, que mucho calor. Y siempre encontramos una manera, una forma de lo cual quejarnos. Y la Biblia aún dice en 1 Corintios 10:10 que cuando murmuramos desatamos al destructor para que venga a nuestras vidas. Eso es lo que pasó también a los israelitas. ¿Sabes cuál es lo opuesto de murmurar? Es ser agradecido. Entonces yo te invito y te exhorto a que en vez de murmurar y quejarte puedas ser una persona agradecida. Amén. Que le da gracias a Dios en todo momento, por cualquier circunstancia. Le doy gracias a Dios por lo que tengo y también por lo que no tengo, pero lo voy a tener.
Y si no lo tengo, igual le doy gracias a Dios, por una razón será. Pero en mi corazón, en nuestro corazón, no tiene que haber la murmuración. Número 4, ¿cómo cortar nuestro tiempo en el desierto? Aprende a conocer los tiempos. Vayan a Números, el capítulo 14, por favor. Y acá hay una historia bien interesante. Dios envió a los 12 espías, valga la redundancia, para que espíen la tierra prometida. Ellos salieron de Egipto, estaban en el desierto, llegaron a la frontera de la tierra prometida. Entonces Moisés envió, antes de tomar la tierra y poseer la tierra prometida, Moisés envió a 12 espías para que vean la tierra como es, para que puedan traer un reporte luego a Moisés. Y entonces lo que ocurrió fue de que ellos trajeron un reporte negativo. 10 de ellos, de los 12, 10 de ellos trajeron un reporte negativo. No, que es una tierra que habita gigantes, ellos nos van a aplastar como langostas. En realidad es una tierra inaccesible, definitivamente ellos nos van a aniquilar. Josué y Caleb, a diferencia de los otros 10, trajeron un buen reporte. Es una tierra rica, es una tierra abundante. Mira las frutas que hemos traído, es una tierra hermosa. Si Jehová ha dicho que esa es nuestra tierra, vayamos, tomemos posesión de esa tierra porque de verdad va a ser de mucha bendición para nosotros. Pero más prevaleció el reporte de los 10. Y toda esa generación se aunó a estos 10 espías y ya no querían ir a poseer la tierra prometida. Mejor regresemos a Egipto. Tienen razón los 10 espías, nos van a aniquilar. Entonces, a raíz de eso, Dios mandó también una destrucción a muchas de las personas, a los 10 espías que trajeron un reporte negativo, juntamente con otras personas. Muchos de ellos murieron. Entonces, ellos se asustaron por lo que había pasado y como que quisieron cambiar de actitud. Y acá llegamos a este Números 14. Mira lo que dice en el versículo 40 al 45 de Números 14. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo, mira, ya había pasado el incidente que les he mencionado, diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. O sea, me di cuenta pues que la regué, me di cuenta que no debía hablar, me di cuenta que he murmurado, me di cuenta que no he confiado en lo que Dios tiene para nosotros. Ahora sí, dice, ahora sí, ya quiero ir. Y el versículo 41 de Números 40 dice, y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis. Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, versículo 44, se obstinaron en subir a la cima del monte. Pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Orma. O sea, la mano de Dios se había alejado producto de su rebeldía. Y debido a eso, el favor de Dios ya no estaba con ellos. Ustedes quieren ir, se van a exponer, como dijo Moisés, a que sean aniquilados. Efectivamente, eso ocurrió. Entonces, ¿cómo acortar el tiempo en el desierto? Aprende a conocer los tiempos. Cuando Dios te dice anda, ve inmediatamente. Cuando Dios te dice quédate, quédate. O sea, cuando Dios te da una promesa, no dudes, no tengas incredulidad en tu corazón. Llénate de fe y confía que lo que Dios ha dicho va a hacer. Eso se va a dar. No lo que tú crees, no lo que a ti te parece, no lo que a ti te enseñaron. No, deja de lado todas esas cosas. Muchas veces nosotros somos muy propensos a dejarnos llevar por las circunstancias que tenemos en nuestro entorno y dejamos de lado lo que Dios nos ha dicho. Déjame decirte una cosa. Cuando tú estás yendo por un camino y encuentras una Y, y cuando tú vas por este camino y por un lado está lo que te dice la lógica,
lo que te dice la razón, lo que te parece sensato, lo que te parece algo cuerdo. Eso es por un lado. Y por otro lado, diferente está la voluntad de Dios y lo que Dios dice. Yo te aconsejo algo, haz lo que Dios dice. Aunque vaya contra toda la lógica, aunque vaya contra toda la cordura, aunque vaya contra toda la sensatez, cuando tú tomas la palabra de Dios, cuando tú tomas la promesa de Dios, cuando tú vas por el camino que Dios dice que vas a ir, mira, no importa, yo no sé, pero Dios va a abrir camino, Dios va a traer provisión, Dios va a obrar porque es la palabra, porque es la promesa de Dios. Pero no me parece sensato, no importa, cumplo lo que Dios dice, pero no me parece cuerdo, no me parece lógico, no importa, deja de lado todo eso, créele con todo tu corazón al Señor. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer como cristianos, hijos de Dios. Aprenda a reconocer los tiempos. Y lamentablemente a lo largo de mi vida cristiana yo he visto a muchos cristianos perder preciosas oportunidades. ¿Por qué? Porque no supieron discernir el tiempo de Dios, los momentos de Dios, esa alfombra que Dios estaba poniendo aunque tú no la veías. Y cuando, hermanos, nosotros somos obstinados y endurecemos nuestro corazón, entonces tenemos problemas. Aún la Biblia dice en Hebreos 3, versículos 7 y 8, se los leo, dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Entonces, hermanos, cuando se trata de creerle a Dios, hay que creerle a Dios. Amén. Creerle a Dios con todo nuestro corazón. Entonces, para terminar, ¿cómo acortar nuestro tiempo en el desierto? Número 1, que la palabra de Dios se mezcle con fe en tu corazón. Número 2, obedecer y someternos a nuestros líderes. Número 3, no murmures. Número 4, aprende a conocer los tiempos. Y número 5, júntate con otras personas que te animen en tu fe. Hebreos 3:13 dice lo siguiente: antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Gente en tu entorno que te va a decir que no lo vas a lograr. Gente alrededor tuyo, aún familia que te debe decir, estás perdiendo el tiempo. Déjame decirte, déjalos de lado. Júntate con gente que te anime en la fe. Júntate con gente que te impulse. Júntate con gente que esté contigo. No te preocupes, esfuérzate, vas a lograrlo. El Señor está abriéndote la puerta. Créele con todo tu corazón. No permitas que los demás te desanimen. Amén. No permitas que los demás te desmoralicen. Cuando estos 12 espías fueron a reconocer la tierra, como dije, 10 de ellos dieron un reporte negativo y solo 2, Josué y Caleb, dieron un reporte positivo de esa tierra que fluye leche y la miel. Y solamente Josué y Caleb, de todos esos, se calcula que alrededor de 1,5 millones de personas, de todas esas personas, solamente 2, Josué y Caleb, ingresaron a la tierra prometida. En el desierto nació también muchas personas en el desierto. Entonces, Josué y Caleb de toda la generación y los hijos de toda esa gente, ellos sí entraron. Pero hermanos, lo que vamos, con esto voy terminando, lo que vamos aprendiendo y concluyendo en esta mañana es de que el desierto es normal en la vida de un hijo, de una hija de Dios. Y Dios va a usar el desierto para equiparte, para prepararte. Nunca es un error. Nunca está diseñado para destruirte, para que mueras. Es algo en lo que tú vas a atravesar. Es algo que tú vas a pasar. No hay otra forma muchas veces de poder lograr el propósito de Dios. Y Dios en ese desierto, en esa circunstancia que estás pasando, Dios va a permitirte conocerlo más a Él. Como dijimos, Moisés conoció al Señor, conoció los caminos de Dios, conoció el carácter de Dios y eso le trajo paz. Tú puedes tener absoluta paz en la prueba. Tú puedes tener absoluta paz en medio del desierto que puedas estar viviendo. Yo les invito a que inclinen su rostro, por favor, en este momento y que cierren sus ojos. Y mientras estás con el rostro inclinado y con los ojos cerrados, yo quiero que tú reflexiones si es que en tu vida tú sientes que estás pasando por algún desierto, en alguna área de tu vida. Si estás pasando por alguna área de desierto en tu vida,
De repente estás pasando por un desierto en tu matrimonio, en donde tu relación la sientes desgastada, en donde tu relación la sientes que no avanza ni para adelante ni para atrás, en donde te das cuenta de que cada vez se llevan peor que el día anterior. Es un desierto en el que estás pasando. De repente estás pasando un desierto en tus finanzas, donde tú te estás esforzando, donde tú estás dando todo de ti, pero no ves el fruto de tu esfuerzo. Y tú no entiendes, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy pasando por esto? Yo me estoy esforzando, estoy siendo fiel, me estoy levantando temprano, estoy siendo diligente. Aún, Señor, yo estoy trayendo mi diezmo y ofrenda y por el contrario me está saliendo negativo, Señor. No entiendo, estás pasando por un desierto. En las diferentes áreas de la vida puedes estar pasando por algún tipo de desierto, donde te sientes seco de repente, seca. Déjame decirte, permite que Dios abra el manantial de agua para que esa sequedad y ese desierto pueda terminar el día de hoy. Yo te aseguro, hermano, hermana, en esta mañana, de que el desierto es temporal, es pasajero. Dios no quiere que permanezcas allí. Si tan solamente crees, si tan solamente aumentas tu fe y tu confianza en el Señor y esa certeza de que Dios sabe y que está en control, puede llenar tu corazón de paz. Y tú vas a ver cómo al poco tiempo, hermano, yo en realidad yo creo firmemente que muchos de los que están acá en esta mañana van a encontrar muy pronto respuestas de Dios en alguna área. No a raíz de que hayan escuchado esta prédica, sino a raíz de que ustedes empiezan a creerle a Dios, de que las promesas de Él son para ustedes. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios. El Señor no está dormido en sus laureles. Él nunca te dejará, nunca te desamparará. Te sostendré con mi mano derecha, dice la palabra, y te levantaré, nunca te dejaré. Aunque andes por el valle, aunque andes por el frío, por la lluvia, por la tempestad, nunca te dejaré, dice el Señor, siempre estará con nosotros. Que no seamos como el pueblo de Israel, insensato, rebelde, contumaz, murmurador y que se quejaban. Por el contrario, esas son las cosas por las cuales muchas veces perpetuamos nuestra estadía en el desierto. No para que se corte de una vez en el nombre del Señor, yo puedo decir, Señor, yo creo tus promesas. Señor, yo obedezco lo que tu palabra dice. Señor, yo creo firmemente, contra viento y marea, contra toda circunstancia, yo creo lo que dice tu palabra, que lo que tú dices es la única verdad que va a regir mi vida de ahora en adelante. Vamos a ponernos de pie, por favor, para terminar, ¿sí? Y vamos a orar. En el nombre del Señor, Padre, te doy gracias. Porque al predicar tu palabra, Señor, no tengo más que agradecerte, gozarme en ti, Señor. Y pedirte, Señor, que esta palabra sea confirmada en el corazón de mis hermanos, Señor Santo. Y que tu Espíritu Santo traiga la respuesta a cada uno de los que está acá presentes, Señor. Sabemos, como tu palabra dice, Señor, que no es por fuerza ni poder, sino por tu Santo Espíritu. Sabemos, Señor, que tú estás en control absolutamente de todo, Señor. Que a ti nada se te escapa, Padre Celestial. Yo te pido, Señor, si en esta mañana hubiera alguna persona que está pasando por algún tipo de desierto en alguna área de la vida, que esta palabra, Señor, sea sellada en el corazón de cada uno, de cada una, Padre Celestial, y que ellos puedan, Señor, beber de esa fuente, de ese manantial de agua, Señor, que tú les traes, Señor, y que esa sequedad, Señor, cese. Que esa sequedad se termine de una vez y para siempre en esta misma hora, Padre Celestial. Cualquier persona, Señor, que tenga pensamiento, Señor, de que para ellos no son las bendiciones, que las promesas no son para ellos. Cualquier persona, Señor, que está siendo tentado por Satanás para dudar de la fe, para dudar de tus promesas, Señor, en el nombre de Jesús, yo cancelo todo pensamiento, Señor, en la mente de mis hermanos, Padre Celestial, y que quede de lado, Señor, y que ellos crean tu palabra, Padre Celestial. Y que ellos se aferren a tu palabra y que ellos, Señor, se apropien de tus promesas, porque tú, Señor, tienes la respuesta para cada uno
de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús.